Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, ya comenzando con los repasos, ¿sí? Bueno, hoy me gustaría que activen las cámaras, que participen conmigo, si quieren con los apuntes a mano, o no, o a lo mejor pueden poner a prueba lo que saben, cerrando los apuntes, a ver qué recuerdan. Sí, vamos a tratar de hacer un repaso bien participativo, ¿sí? No les voy a dar todo el teórico de nuevo, porque no tiene mucho sentido así. Entonces vamos a ver los puntos principales, ¿sí? Y la idea es que me vayan contestando. Vamos a utilizar el sistema de levantar la mano para que yo les habilite el audio y les dé la palabra, así no se hace tanto lío cuando haga preguntas. El que se anima a contestar va a ir a, creo que era en participantes, ¿no? Donde tienen para poner levantar la manito, ¿sí? Y entonces así yo busco y les digo a quién les doy la palabra para responder, ¿sí? Traten de tomarlo como una posibilidad de ponerse a prueba, a ver qué es lo que saben, qué es lo que entienden. No tengan miedo a equivocarse. Prefiero que participen y se equivoquen a que no participen, ¿sí? Así que sin miedo. Acá no estamos evaluando. La idea es que hagan una autoevaluación de lo que ustedes saben, ¿sí? De lo que saben, de lo que entienden, de lo que interpretan. Tratar de pulir el vocabulario técnico, porque por ahí ustedes dan la respuesta sin vocabulario técnico, entonces lo traducimos a vocabulario técnico, al vocabulario apropiado, ¿sí? Para la materia. ¿Estamos? Bien. Como para cerrar acá. Denme un segundito. A ver. Ahí está. Bueno, somos 105, así que si de los 105 ninguno me responde, cierro el Zoom y me voy. ¿Está? Alguno tiene que estar predispuesto a responderme y no dejarme hablando sola acá. ¿Sí? Vamos a poner en funcionamiento esas neuronas. Bueno, ustedes saben que, como siempre les digo, acá depende de ustedes. ¿Sí? Si ustedes quieren participar, quieren aprovechar todas las posibilidades y los recursos, genial para ustedes. Si no tienen ganas de participar y se mantienen ahí en off, bueno, ojalá llegado el momento del examen no estén tan complicados, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a ver. Vamos a compartir pantalla. Esperen un segundito que voy a poner acá una cosita. Ahí está. Muy bien. Bueno, primer tema que vimos en esta era, órganos linfáticos, ¿sí? Órganos linfáticos es el tema de hoy. Tejido linfoide, podemos decir, si hablamos a nivel de tejidos, ¿sí? Y acá tenemos una imagen. A ver, ¿quién me puede decir de qué es la imagen de la presentación? Ya lo vimos a esto en... Placas de Paget. Muy bien, de las placas de Paget, del intestino delgado, del ileum, ¿sí? Y que yo les había comentado que había puesto esta imagen porque fue uno de los... una de las partes de los órganos que vimos previo a tejido linfoide, en donde más se había evidenciado este tejido linfático, que lo habíamos nombrado nada más, por ahí habíamos encontrado algún que otro nódulo linfático en algunos preparados, pero en este puntualmente de las placas de Paget era bien evidente, estructuras bien constantes, entonces constante significa que las vamos a encontrar siempre, ¿sí? Ustedes saben que en los preparados, siempre, como en los órganos, cuando hablamos de la histología normal de un órgano, siempre hacemos referencia
a aquellos tejidos que vamos a encontrar en forma constante. Pero hay un gran número de tejidos que pueden encontrarse de forma más inconstante y no por eso de forma patológica, ¿sí? Uno de esos tejidos que podemos llegar a encontrar de una forma más inconstante, pero no necesariamente en forma patológica, es el tejido linfoide, ¿sí? Después cuando estudien el concepto de salud, van a ver que si bien el tejido linfoide es un tejido de respuesta inmunitaria, ¿sí? Entonces si uno dice, bueno, pero si es respuesta inmune, quiere decir que hay patología, porque si hay una respuesta del sistema inmunitario, hay patología. Y en realidad, la respuesta inmunitaria, hasta cierto punto, forma parte de la fisiología normal, forma parte de la salud, ¿sí? Porque la salud es un concepto bastante amplio, o sea, para decir que un individuo se encuentra en salud, es un concepto bastante amplio y probablemente, clínicamente, el individuo no manifieste nada. Y ese sistema inmunitario está actuando silenciosamente para la manifestación clínica, ¿sí? O sea, la persona no tiene nada, pero tiene un sistema inmunitario que está actuando, ¿sí? Cuando se rompe ese equilibrio de la capacidad de respuesta del sistema inmunitario, ahí es cuando podemos hablar de que aparece la enfermedad, ¿sí? De hecho, para muchos autores, por ejemplo, la persona está sana si hay silencio clínico. ¿Qué quiere decir? Que no hay síntomas clínicos. A lo mejor si yo a esa persona le hago un análisis de sangre, algo le voy a encontrar. Dicho de otra manera, hay muchas personas que dicen, no me voy a hacer análisis, no voy a profundizar porque seguro que algo voy a encontrar, ¿sí? Y sí, probablemente, sobre todo cuando avanzamos en la edad, porque hay muchas cuestiones que clínicamente no se evidencian y en cuanto empezamos a ahondar, lo descubrimos. ¿Y a qué voy con todo esto? Que si bien el tejido linfoide es un tejido de respuesta inmunitaria, podemos encontrarlo dentro de la histología normal de un tejido y no por encontrar, por ejemplo, un nódulo linfático, vamos a hablar de algo patológico. ¿Está? O sea que el sistema inmune mantiene ese equilibrio. ¿Se acuerdan de la palabrita homeostasis que vimos en biología? Bueno, ahí está. Entonces, forma parte de este sistema que lleva la homeostasis en el organismo. Ahora yo les pregunto, ¿se les ocurre algún otro tejido que puede estar presente o no, o sea que es inconstante dentro de la histología normal y que no habla necesariamente de patología, o sea, dentro de la histología normal? ¿A alguno se le ocurre algún otro ejemplo? Las amígdalas. A ver, ¿quién hablaba ahí? Hombre. Iba a decir lo mismo, pero... O el apéndice Amígdalas. No, yo estoy preguntando a nivel tejido. Profe, ¿sería el GALT, el MALT? No, porque estamos hablando del linfático. Estoy sacando de tema, ¿eh? Esta es una pregunta para razonar. ¿Qué otro tejido podemos encontrar en los órganos de algunos individuos, en mayor cantidad, en otros menos? Tejido adiposo. Bien, Tatiana, justamente el tejido adiposo, ¿sí? El tejido adiposo es un tejido que se va a infiltrar, por decirlo de alguna manera, en la histología normal de muchos órganos de acuerdo a la cantidad de tejido de reserva que tenga ese individuo, ¿sí? Olvidémonos si clínicamente esa persona tiene obesidad o no. Bueno, por supuesto que va a haber diferentes grados o va a llegar a un punto que sí podemos hablar de patología, pero en general podemos llegar a encontrar más adiposo en un órgano de un individuo que de otro, ¿sí? Entonces, muy bien, ese era otro ejemplo justamente. Entonces, así como podemos, ¿por qué? ¿Por qué les aclaro esto? Porque nosotros, como siempre les digo, estudiamos la histología normal, estamos describiendo el órgano, y de repente me dicen, profe, pero en la submucosa ¿no hay adiposo también? De cualquier órgano. Sí, puede haber, por supuesto, ¿sí? Hay órganos en los que es más característico, por ejemplo, intestino grueso, y otros órganos en los que es menos característico encontrar adiposo, pero podemos llegar a encontrar.
porque varía de acuerdo a cada individuo. Lo mismo sucede con el tejido linfático, ¿sí? Va a variar de un individuo a otro, no va a ser estable en los órganos que no tienen función específicamente linfática, ¿sí? En los órganos que son linfoides sí va a ser un poco más constante. Muy bien, bueno, a ver. Entonces, el tejido linfático lo vamos a dividir, ¿sí? En lo que son los órganos linfoides y el tejido linfoide que está en otros órganos que no son linfáticos, ¿sí? Estos órganos linfoides pueden ser primarios o secundarios. ¿Cuándo son primarios? A ver qué recuerdan. ¿Quién me puede decir? Cuando hay la formación de la célula linfóide, como linfocito B. Bien, el término correcto sería linfopoyéticos, que significa que son formadores de células linfáticas. Básicamente, ¿cuáles son las células linfáticas por excelencia? Los linfocitos, ¿sí? Esa es la célula, T o B. Y además, no solamente es la formación, sino también la maduración. Y esa palabra resume lo que puse acá de adquisición de receptores antigénicos. ¿Quién que no sea Cintia? Te voy a callar, Cintia, un ratito para que a ver si alguno se anima a contestar. No te enojes, Cintia, podés seguir participando, es solamente para ver si algún otro se anima. ¿Quién se acuerda qué es un antígeno? Es como algo que hace que se produzca la reacción, digamos, para defensa. El cuerpo reconoce como extraño y ahí es cuando... Perfecto, es una estructura, vamos a decirle estructura porque generalmente es una parte de algo, ¿sí? Por ejemplo, de un microorganismo, como dice Valentina, que hace que el sistema inmunitario responda. Entonces, ¿por qué la célula de la inmunidad tiene que tener un receptor antigénico? Porque tiene que tener justamente una molécula que se complemente con ese antígeno, ¿sí? Es un mecanismo específico. Entonces, ese receptor le va a permitir reconocer a eso como extraño. ¿Y qué órganos vimos nosotros que son primarios? El que estudiamos fue el timo, ¿sí? Y en ese timo es justamente donde los linfocitos T adquieren receptores antigénicos, o sea, maduran. Después tenemos el hígado fetal como un órgano primario, ¿sí? Y la médula ósea adulta es la linfopoyética por excelencia. Ahí se generan todas las células de la inmunidad, entre ellas los linfocitos, y en el timo maduran en cierto momento y después ya, una vez que todos los linfocitos T maduraron, este órgano involuciona, ¿sí? Bien. ¿Y los secundarios? ¿Quién me puede decir qué función tienen? La diseminación de la respuesta inmune, ¿puede ser? Muy bien. ¿Y qué es diseminación de la respuesta inmunitaria? ¿Cómo lo podrían explicar con sus palabras? La integración del antígeno con los linfocitos, ¿o no? Eso es parte de la diseminación. O sea, localmente, fíjense, es un sitio donde va a interactuar el antígeno y el linfocito, lo que va a llevar a la diseminación de la respuesta inmunitaria. ¿Pero qué significa diseminación? O sea, supongamos que estamos hablando de un microorganismo, que es lo más fácil de entender. Siempre tengan en cuenta que el sistema inmune no apunta solo a microorganismos, ¿sí? Virus, bacterias, hongos, parásitos, sino que también apunta a, por ejemplo, procesos tumorales, ¿sí? Siempre tenganlo en cuenta eso. Pero, ¿qué significa diseminación? Por ejemplo, un microorganismo, cuando ingresa al organismo, ¿va directamente al ganglio? ¿Siempre va a un ganglio directamente para que haya respuesta inmunitaria? No. ¿Por qué? Porque primero va a ingresar al organismo en otro sitio de entrada, ¿sí? Y ahí va a comenzar la respuesta inmunitaria, en el sitio de ingreso del microorganismo al cuerpo, ¿sí? Ahora, estos órganos secundarios van a ser lugares en donde se va a ampliar la respuesta inmunitaria. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque del sitio de ingreso del microorganismo, la respuesta se va a diseminar a estos órganos
para que sea amplificada. ¿Está? Hay procesos inmunitarios, chicos, que no requieren de esto, que son muy locales, muy localizados, ¿sí? Donde los mecanismos, voy a volver a utilizar la palabra, los mecanismos locales de defensa son suficientes, ¿sí? Pongamos un ejemplo, una pequeña herida en la piel, ¿sí? El microorganismo traspasa la epidermis, pasa a la dermis, hay una respuesta inmunitaria localizada y no se disemina, ¿está? Entonces tengo algunos signos clínicos de una pequeña infección, un poco de inflamación, pero se resuelve solita, ¿sí? Ahora, cuando el microorganismo es más agresivo, que no alcanza con los mecanismos defensivos de ese sitio de entrada, bueno, entonces ahí la respuesta se disemina, ¿sí? Y siempre les doy el ejemplo, no ejemplo, sino que les relaciono esto con algo que ustedes una palabrita que van a escuchar muchísimo durante toda la carrera, que es la adenopatía satélite, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué es algo satélite? Es algo periférico, ¿sí? Cercano, conjunto, ahí, vecino, a algo puntual. Entonces, una adenopatía satélite significa que yo voy a tener una inflamación, por decirlo de alguna manera, o un cambio en los ganglios, adeno viene de ganglios, que están cercanos a una cierta región, ¿sí? Entonces, si yo tengo adenopatía, ¿qué quiere decir? Que los ganglios linfáticos, ¿no? Están aumentados de tamaño, generalmente eso es lo más característico, el aumento de tamaño, quiere decir que la respuesta inmunitaria pasó de ser local a diseminarse, ¿sí? Lo que nos está hablando de un proceso inmunitario o una respuesta inmunitaria mayor que puede ser por la agresividad del microorganismo, puede ser por la cantidad de microorganismos, porque no es lo mismo que ingresen un par a que ingresen mayor cantidad, ¿sí? Tiene que ver mucho, chicos, también con la eficacia de la respuesta del sistema inmunitario, con el estado, ¿sí?, del sistema inmune de esa persona. Si la persona tiene un sistema inmune que está más deprimido, como solemos decir las defensas bajas, ¿vieron? Que es un término que se usa, probablemente un proceso que en otra persona que tiene las defensas altas quedó localizado en un lugar, en una persona que tiene las defensas bajas se diseminó. ¿Por qué? Porque la respuesta local no fue suficiente, entonces hay mayor diseminación. ¿Está? Les doy un ejemplo concreto de la clínica diaria que a mí me pasa con mis pacientes. Aquellos niños que tienen un sistema inmune más deprimido porque, por ejemplo, tienen mala alimentación y algún otro problema que pueden tener, pero generalmente relacionado con la mala alimentación y con la falta de algunos, o sea, niños que pertenecen a un sector más vulnerable, ¿sí?, son más propensos a hacer unas respuestas inflamatorias, por ejemplo, por un proceso dentario, mucho más ruidoso, se inflama la cara, tienen mucha adenopatía satélite, y digo satélite porque lo que es bucal tiene que ver con la cadena ganglionar que está acá en el cuello, no sé si ya la estudiaron en anatomía. Entonces, la respuesta inmunitaria se disemina un montón. Y en un niño que es más inmunocompetente, que tiene las defensas más altas, porque tiene una buena alimentación, porque tiene otras posibilidades, tienen la misma caries, o sea, del mismo tamaño, con microorganismos similares, queda en una respuesta ahí localizada, ¿sí? Se hace un absceso local y nada más, y se resuelve más fácil. En cambio el otro, ¿está? O, por ejemplo, porque el niño está cursando otra patología, ¿sí? Supongamos una faringitis, una infección en la garganta, entonces eso hace que las defensas estén concentradas en otro proceso, y al tener una caries, se disemina la respuesta, ¿se entiende? Entonces, la diseminación de la respuesta inmunitaria no se va a dar en todos los casos, va a depender de muchos factores, como por ejemplo, la eficacia de la respuesta inmunitaria localizada, la agresividad del microorganismo en cuestión, ¿está? Bien, y relacionen esto con lo que les digo de la adenopatía satélite, ¿sí? Pero ¿cuáles son los órganos que estudiamos? ¿Solamente los
ganglios? No, también vimos que teníamos al vaso, ¿sí? Como órgano. Lo que pasa es que el vaso podemos llegar a verlo aumentado de tamaño o en mayor actividad en estudios que son más complejos que la palpación, ¿sí? No es algo como de rutina palpar el vaso, porque no nos da una característica, ¿se entiende? Pero sí, probablemente en un estudio clínico, en una ecografía, bueno, en otros estudios, puedo llegar a ver una mayor actividad del vaso. Pero que además, como vamos a ver en un ratito, tiene otras funciones el vaso, entonces, por ahí para la inspección clínica del paciente, el vaso no tiene gran relevancia, como sí lo tienen los ganglios, ¿sí? Y después tenemos también a los MALT, al tejido linfático asociado a mucosa. Y los MALT también son muy difíciles no tienen tanta relevancia clínica en la inspección clínica, ¿sí? Pero sí tienen relevancia en otros estudios, como por ejemplo una endoscopía, ¿sí? Si estamos hablando a nivel respiratorio o a nivel digestivo. Endoscopía es ese estudio que se hace con la camarita interna, ¿sí? A veces cuando hay grandes procesos crónicos significa que se extienden en el tiempo, o sea, no es algo que nos ocurre de hoy para mañana, sino que viene ocurriendo hace rato, se forman grandes nódulos linfáticos en la pared de los órganos huecos, y eso se evidencia, por ejemplo, en una endoscopía, ¿sí? O en una biopsia. Vemos una zona rara en la pared de un órgano, entonces se toma una muestra, y cuando se hace el preparado para observarlo en el microscopio, que eso es lo que se hace en un examen histopatológico, ¿sí? Ahí vamos a poder observar que hay un desarrollo más marcado del MALT. Tejido linfático asociado a mucosas, o sea que acá estamos hablando de órganos huecos, ¿está? Después hay otros órganos en los que también podemos observar tejido linfoide, que no son necesariamente huecos, pero que sí contienen estructuras huecas, como por ejemplo el pulmón, ¿sí? Entonces en la pared de los bronquios podemos encontrar RALT, ¿sí? Aunque el pulmón no sea un órgano hueco, pero sí lo son los bronquios, que son estructuras huecas. Muy bien. Profe, Sí. ¿el BALT es lo mismo también, solamente en los bronquios, bronquiolos? ¿BALT con B larga? Sí. No, debe hacer referencia específicamente a los bronquios, ¿sí? No lo había escuchado el término, pero seguramente si lo leíste en algún lado, hace referencia a bronquio, porque la B debe venir de ahí, ¿sí? De bronquio. Pues, Y bueno, RALT, la R viene de respiratorio, ¿sí? La M de MALT viene de mucosas, y es como más general, ¿sí? Después tenemos el GALT, que viene de gastrointestinal, ¿sí? Es el tubo digestivo. Son como términos un poquito más específicos según el sistema o el órgano puntual del que estemos hablando, ¿sí? Bien. Bueno, ahora si nos centramos en los órganos linfáticos, ¿sí? Dejamos de lado el tejido linfoide en otros órganos que no sean linfáticos. Tenemos que son todos órganos macizos, ¿verdad? Ya los habíamos estudiado. Y por ende van a tener un parénquima y un estroma, como la mayoría de los órganos macizos. Ahora, si yo tengo que nombrar al parénquima de un órgano linfático, ¿cuál es el tejido? Tejido linfático. Bien, tejido linfático, que es un tipo de conectivo, ¿sí? Especializado, porque es como una especie de conectivo laxo, porque tiene muchas células, pero estas células son todos linfocitos, ¿sí? Algún que otro macrófago, pero principalmente linfocitos. Entonces lo podemos englobar dentro de los conectivos especializados, como así también decimos el tejido adiposo, ¿sí? El tejido adiposo es un tipo de conectivo especializado, es laxo porque abundan las células, pero todas las células son adiposas, los adipocitos. Entonces, es un conectivo especializado, ¿se entiende? Bien, ahora, este tejido puede ser difuso, ¿sí? Que el difuso está formado por linfocitos T. Es difuso, está por todos lados, y lo vamos a tener tanto en ganglio, como en vaso, como en timo. Y el nodular, en donde los linfocitos se agrupan en una estructura delimitada, ¿sí?
bien circunscripta, y lo vamos a encontrar en el vaso y en el ganglio, no lo vamos a tener en el timo, ¿sí? Y está formado por linfocitos B, ¿sí? Recordemos por las dudas que los linfocitos T se encargan de lo que se llama la inmunidad celular y los B de lo que se llama inmunidad humoral, con H, relacionado con la formación de anticuerpos. Los anticuerpos son unas moleculitas, digo moleculitas porque como para que hagan referencia a que las células producen anticuerpos, ¿sí? Son moléculas que generalmente de naturaleza proteica y que funcionan como marcadores de antígenos, se unen antígenos, ¿sí? Y eso va a permitir que otras células, como los linfocitos T, como los macrófagos, puedan cumplir su acción. ¿Está? Son etiquetas los anticuerpos, básicamente, ¿sí? Bien. Profe, Sí, ¿era los B humoral y los T cómo era? celular se llama. ¿Por qué se Gracias. llama así? La respuesta del linfocito T es como más, o sea, el linfocito T participa más activamente, ¿sí? Con toda la célula, todo el linfocito T. ¿Estamos? Es como que el linfocito B produce, es como que tiene una acción, a ver, yo siempre digo, como si el linfocito B fuera el arquero que tira flechas, las flechas son los anticuerpos, ¿sí? Comparándolo con una guerra, y en cambio el linfocito T es el que va ahí a la batalla, ¿sí? Con la espada, cuerpo a cuerpo. Esa es como, por eso se llama inmunidad celular, ¿sí? Después la van a estudiar. Hay otros tipos de linfocitos, pero con esta generalidad por ahora es suficiente. Después en inmunología estudiarán un poco más específico. Bien, y después tenemos el estroma de estos órganos. ¿Qué tipos de estromas conocen para estos órganos? A ver. Tecido conectivo reticular. Muy bien. Uno es el tejido conectivo reticular. ¿Qué tipo de tejido es o qué características tiene? Formado por células reticuloepiteliales. Ahí está el primer error. Bien, pero me gusta que lo contesten porque es un error muy común que cometen. No, el tejido conectivo reticular no está formado por células reticuloepiteliales, porque es conectivo. Fibras ¿Sí? reticulares. Fibras reticulares, que no es lo mismo, ¿está? O sea, el estroma de los órganos linfáticos puede ser de dos tipos. O tejido conectivo reticular, que en realidad es lo más frecuente, o, como otra opción totalmente diferente, tejido retículoepitelial, que es característico del timo. ¿Y cuál es la diferencia? En el tejido conectivo reticular, además de que es un conectivo y no un epitelio, lo que forma la red, ¿sí? Porque reticular viene de red, de malla, de entramado, ¿sí? ¿Qué forma la red en el conectivo reticular? Las fibras reticulares. Las fibras reticulares no son células. Las fibras reticulares son proteínas de la matriz extracelular, ¿sí? Proteínas colágenas, son un tipo particular de colágeno, pero que forma una red, una malla en la que van a sentar todos los linfocitos, ¿sí? Entonces, muchos autores describen el tejido linfoide como un tejido conectivo reticular que tiene linfocitos, ¿sí? Nosotros vamos a tomar al tejido linfoide solamente a la parte celular, que son los linfocitos, y aparte el tejido conectivo reticular que estudiamos, ¿sí? En combinación ambos van a formar todo lo que es el tejido linfático de los órganos que no son específicamente linfáticos y de los órganos linfoides en particular, que son los que estamos viendo ahora. Y el tejido retículoepitelial, primero que es un epitelio, es de estirpe epitelial, de naturaleza epitelial, ¿se entiende? Cuando digo estirpe me refiero al origen embriológico e histológico, ¿sí? Y lo que forma la red, la malla en la que asientan las células, son células,
no proteínas de la matriz extracelular, no fibras. Son las mismas células epiteliales que tienen prolongaciones, son como estrelladas, y esas prolongaciones se unen unas con otras, con la de la célula vecina, y eso es lo que forma la red. ¿Se entendió? Entonces, en el conectivo reticular, lo que forma el retículo son fibras, proteínas de la matriz extracelular. En el tejido retículo epitelial, lo que forma la red o el reticulado, son, mejor dicho, las células. ¿Sí? Bien. Esa es una gran diferencia y es un gran error que suelen cometer. ¿Quiénes tienen tejido conectivo reticular? Casi todos los órganos linfáticos, excepto el timo. Y también vamos a encontrar tejido conectivo reticular en otros órganos que no son linfáticos, ¿no es cierto? Como parte de estroma es muy frecuente. Pero también en órganos endocrinos, por ejemplo, tengo tejido conectivo reticular. Y el retículo epitelial es característico del timo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, volvemos al cuadrito, ahí va, al cuadro que yo les dije que hagan, no sé si alguno me hizo caso y lo hicieron, ¿sí? Pero lo vamos a hacer juntos, ¿está? Entonces ahora yo le voy a pedir, a ver, recién escuché otra voz distinta, cosa que me puso muy contenta. Esperen que estoy corriéndolos del lugar para poder ver el cuadro. Bueno, lo voy a dejar, total ya sabemos que el ganglio es secundario. Ahí está, así los puedo ver. A ver si me participa alguno más. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, para que yo pueda elegir quién va a participar. Vamos a levantar la mano, ¿sí? Entonces yo digo, a ver, fulano que responda, ¿sí? No le voy a preguntar por cada cuadrito, lo que es muy fácil lo voy a decir yo. Vamos a ir con lo más complicado, ¿sí? Entonces, el que sabe la respuesta de lo que yo les pregunte para ir completando este cuadro, pone la manito y yo les doy la palabra, ¿está? No hablen hasta que yo no les dé la palabra, así no se superponen, porque si no todos van a responder. Como ustedes son re participativos y todos van a querer contestar, yo les voy a habilitar. ¿Estamos? Bien. Todas mujeres tengo acá en pantalla. ¡Qué bárbaro! A ver si aparece algún representante masculino. Bien. Bueno. Vamos a completar primero este cuadro comparativo vamos a completar primero el ganglios linfáticos, ¿sí? Como les dije la otra vez, este es un cuadro de doble entrada donde tenemos a los órganos linfoides en el eje horizontal y en la parte vertical diferentes características, ¿sí?, a comparar entre estos órganos. ¿Vamos? Bien. Acá en este cuadro nos vamos a basar sobre todo en lo que es la parte teórica, ¿sí? O sea que también vamos a completarlo con información que no necesariamente es visible en el preparado. Después, lo que ustedes pueden hacer es, sobre este mismo cuadro, resaltar, ¿sí?, aquello que tiene que ver con lo práctico para poder hacer un diagnóstico diferencial, que eso después lo vamos a practicar en la clase práctica, ¿sí? Poder decir, ¿este preparado de qué es? ¿Es de ganglio? ¿Es de timo o es de vaso? Porque generalmente cuando uno lo ve al preparado, como que tiene ahí una idea de que es linfático. ¿Por qué? Por la coloración muy basófila, porque los linfocitos hacen que el tejido se vea muy basófilo por los núcleos, que tienen una cromatina muy densa, ¿sí? Entonces son núcleos bien basófilos y la agrupación de núcleos, que además el núcleo de los linfocitos es muy grande, ocupa casi todo el citoplasma, entonces en general yo lo veo y es un preparado muy basófilo. Ahora, va a haber cosas de lo que completemos acá que son claves para el diagnóstico práctico, ¿sí? Más que diagnóstico, para el reconocimiento del preparado. ¿Está? Bueno, entonces, los ganglios linfáticos, ¿qué tipo de órganos linfáticos son? Acá queremos saber si es secundario o si es primario. Bueno, el ganglio linfático es un órgano secundario que sirve para diseminación de la respuesta inmunitaria y como sitio de presentación de antígenos a las células inmunitarias. Entonces acá voy a volver a utilizar el término que recién no les dije,
que acá las células, los linfocitos, se activan, que no es lo mismo que madurar. Ya saben, ya conocieron un montón de antígenos, solo que acá están como esperando, ¿sí?, que los recluten para alguna batalla en particular. Entonces, cuando viene el antígeno a través de la linfa, llega a este órgano y los linfocitos dicen, lo que está presente es este tipo de enemigo, entonces voy a desplegar el armamento del que dispongo para ese enemigo en particular. ¿Se entiende? Si hacemos como una comparación con una batalla. Bien. ¿Quién me puede decir si el ganglio linfático tiene cápsula y de qué tejido es esa cápsula? Acá un montón de participantes. Bueno, a ver, Vanessa, que te tengo acá a mano. Vanessa Doubush. Bueno, algo así. Doubush. Bien, a ver, Vanessa. Sí tiene cápsula y es el tejido conectivo denso no modelado. Muy bien. ¿Y emite tabiques? Pregunta. ¿No? ¿Vos decís que no? No. A ver, otro. Decime Isis. Duarte. Sí, profe, envía tabiques, trabéculas. Sí, trabéculas, tabiques, es lo mismo. Muy bien. Y además, yo le agregué acá que tiene una parte engrosada, ¿sí?, que es el ilio. Entonces, tenemos al ilio, que es esa zona en donde van a salir los vasos linfáticos deferentes y van a ingresar y salir los vasos sanguíneos. Ingresan arterias, salen venas, ¿sí?, a través del ilio. Muy bien. Tejido conectivo denso no modelado es un tejido donde abundan las fibras colágenas y ahí hacemos todo el nexo con primerera. ¿Está? Para poder, acuérdense que yo les dije que ahora ustedes tienen que estudiar con el cuadrito de clasificación de tejidos al lado y siempre saber dónde estamos ubicados, ¿sí? Muy bien. Una vez que yo les doy la palabra, que les digo quién va a hablar, que les pongo ahí, yo les bajo la mano porque aprieto donde está levantada la mano, ustedes pueden activar el audio para responder. Una vez que responden, desactiven el audio, ¿sí? Para que no quede ahí activado, porque si no va a haber un despiole de fondo. Bien, vamos ahora con el estroma del ganglio linfático, muy simple. A ver quién me puede responder. Vamos con Ángel. A ver, Ángel. Daniel. Está formado por tejido conectivo denso reticular. Tejido conectivo, bueno. Bien, yo le sacaría la palabrita de denso, ¿sí? Porque acuérdense que cuando clasificamos al conectivo, yo les dije, el conectivo puede ser, el conectivo propiamente dicho, ¿sí? El conectivo puede ser mucoso mucoide cuando predomine la sustancia amorfa, laxo cuando predominan las células, denso cuando predominan las fibras colágenas, ¿sí? Reticular, como al mismo nivel, ¿sí? Reticular cuando predominan las fibras reticulares y elástico cuando predominan las fibras elásticas. Entonces saquémosle lo de denso. Si bien algunos autores lo clasifican así, pero nosotros lo vimos como que mucoso, laxo, denso, reticular y elástico están todos al mismo nivel de clasificación, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces tejido conectivo reticular, recién explicamos la diferencia con retículo epitelial, así que no hace falta aclarar más nada. Muy bien, ahora yo les hago una pregunta. No les voy a hacer contestar, simplemente díganme si no con las caritas que yo lo estoy viendo. ¿Se puede ver ese conectivo reticular en un preparado con una tinción de rutina? O sea, hematoxilina y eosina. No, perfecto. Necesito un colorante específico para poder verlo. Así que eso, a nivel práctico, no tiene gran relevancia porque no lo voy a ver. Perfecto. Bien, parénquima. ¿Quién me puede decir qué tejido forma el parénquima? Y ojo que cuando hacemos este cuadro lo que quiero saber, porque sabemos que el parénquima es tejido linfoide, lo que yo quiero saber es si es nodular y difuso, solamente nodular o solamente difuso. ¿Sí? Por ende, tenemos que saber
qué tipo de linfocitos forman el nodular y qué tipo de linfocitos forman el difuso, ¿sí? Bien, a ver. Luisa. Olá, profe. Hola. É formado por um linfócito B y T. Bien, entonces en base a nodular y difuso. Nodular. Nodular, ¿qué tipo de linfocitos lo forman? B. B, muy bien, y el difuso, los T. Perfecto, ahí está, tenemos los dos tipos de linfocitos. Bien, siguiente pregunta. Ganglios linfáticos, ¿tienen corteza? Sí, me dicen todos, muy bien. Bueno, ¿quién me puede describir la corteza de un ganglio? ¿Qué vamos a encontrar y qué características tiene? A ver. Ah, que tengo pocas manos ahora, levantadas. Ah, ya te vi, Cintia, que levantaste la mano. Estoy viendo si hay alguno nuevo. A ver. Ahora nadie levantó la mano. Bueno, la vamos a dejar a Cintia, que siempre participa. A ver qué nos dice. La corteza puede ser superficial y profunda. Bien. La superficial es tejido nodular con linfocitos B y la profunda, también conocida como paracórtex, linfocito T. Muy bien, exactamente. Esa es la respuesta bien completa, ¿sí? Lo único que, pero así como para ponerme muy bien exigente a tu respuesta, no es que puede ser, siempre voy a tener. ¿Se entiende? Entonces vos encará la respuesta diciendo, tiene una corteza superficial y una corteza profunda. ¿Está? Porque si no lo damos como opción y en realidad siempre tiene los dos componentes. Una cosa que puede suceder es que en un ganglio que ya tuvo muchas respuestas inmunitarias, los límites entre esta corteza superficial y profunda se vuelven un poco difusos, digamos, o sea, un poco menos marcados, entonces los nódulos por ahí se profundizan un poquitito, ¿sí? Pero a nivel teórico, digamos, está excelente la descripción. Muy bien. Bueno, ¿y qué vamos a encontrar en la médula de los ganglios? Pues si tiene corteza, tiene médula, ¿sí? Acá ya tengo varios. A ver si encuentro alguno nuevo. Nada. Bueno, acá encontré una manito de Loana Feldman. Hola, profe. Hola, Loana. ¿Predominan los senos medulares amplios con macrófagos y linfocitos activos? Bien. Ahora, yo lo único que aclararía ahí en esa respuesta es que el seno medular es donde corre la linfa y los linfocitos y macrófagos que nombraste forman lo que se llaman los cordones medulares, ¿sí? Entonces son cordones medulares entre los que hay senos medulares, ¿está? Bien, esos senos medulares que son los más abundantes, como dijo la compañera, son amplios y son los que hacen que la médula se vea más clara, ¿está? Porque hay menor concentración de células, mayor cantidad de linfa. Ahora voy a hacer una pregunta fuera de esto. La confluencia, la unión de los senos medulares, ¿qué va a formar? A ver si alguno me puede responder. Sí, acá tengo dos participantes. A ver si encuentro las manitos. Porque encima no me lo lleva al principio. Cuando levantan la mano tengo que buscar. Acá, Rocha, Dos Santos. ¡Ay, no se escucha! Activa tu audio. A ver, ahí está. Espera. Dame un segundito. Ahí está. Hola. Julia. ¿Forman el ilion? No, el ilion es cápsula, pero va por ahí. O sea, en el ilion se forma una estructura por la confluencia de los senos medulares. A ver si alguien más me puede decir. A ver, aquí hay otros que levantaron la mano. Michael. No, que es Carvalho, Michael, Michelle, nada que ver, Michael, dije. Bueno, Michelle. Forman vasos linfáticos? Bien, vasos linfáticos. Ahora le falta una palabrita que es eferentes.
¿Sí? ¿Por qué? Los aferentes penetran en el ganglio, perforan la cápsula, forman los senos medulares que se van a llamar subcapsulares, los más chiquititos apenas penetran el ganglio, trabeculares a medida que van hacia la médula, medulares, los que dijimos recién que son los más amplios, y cuando se juntan todos los medulares forman el vaso linfático eferente, a lo sumo 2, pero generalmente es uno solo. ¿Sí? Entonces son muchos aferentes, uno eferente, que sale por la zona del ilion. ¿Se entendió? Bien, muy bien. Bueno, ¿y quién me puede resumir la función del ganglio? A ver. Sandra, Nicolás. Yo puse en mi cuadrito que la función de los ganglios es filtrar la linfa y generar la respuesta inmunitaria a los antígenos en la linfa. Muy bien, entonces tiene una función meramente inmunitaria, como dijo el compañero, contra antígenos de la circulación linfática, y como dijo recién, él dijo filtra la linfa, es lo que yo puse acá, se interpone a los vasos linfáticos, porque filtra linfa, está perfecto. Muy, muy bien. Bueno, excelente. Vamos ahora con timo, ¿sí? Vamos a completar el timo. Tipo de órgano es un órgano linfático primario, porque se encarga de la maduración, ¿sí?, de ciertos linfocitos, que ahora vamos a ver cuáles son, o sea, que es el lugar donde estos linfocitos van a adquirir receptores antigénicos, ¿sí?, según el cuadro que vimos al principio. Bien, pregunta, ¿tiene cápsula el timo? Sí, me dicen acá, muy bien. ¿De qué tejido es la cápsula del timo? A ver, ahora yo les voy a decir sin que levanten la mano quién me va a responder de lo que estoy viendo acá. A ver, Andresa, Farina, ¿me puedes decir de qué tejido es? Tecido conectivo denso no modelado. Muy bien. ¿Y emite tabiques? No. Sí, emite. De hecho, en el preparado de timos en el que más marcados están los tabiques, que me divide el órgano en lobulillos, que son incompletos. ¿Y por qué lo aclaramos? Porque en el ganglio pasa lo mismo, ¿sí? Y en el vaso también. Pero ¿por qué se aclara que son incompletos? ¿O por qué lo aclaré acá en el cuadro? Porque el aspecto del timo en el preparado pareciera que son todos lobulillos, como que los tabiques en realidad son completos, como que llegan bien hasta el centro, cuando en realidad sabemos que toda la porción medular del timo en algún punto está unida, ¿sí? Está comunicada, entonces son tabiques muy profundos, ¿sí? Muy marcados. Es muy importante esto de que el timo es bien tabicado, porque es una característica en la imagen, ¿sí? Cuando lo vemos, cuando lo observamos en el preparado. Muy bien. Bien, ¿quién me puede hablar del estroma del timo? A ver, ahí hay varias manitos levantadas. Vamos a ver si encuentro alguno nuevo. Qué cantidad de gente que está dormida, que ni siquiera sé si está. A ver. Ángel Pérez. Estoy viendo si hay alguno diferente. No, son todos los mismos. Bueno, vamos a ver Isis Duarte, que había correspondido poquito hoy. Está formado por tejido retículo epitelial, con células epiteliales. Perfecto. Y acá le agregamos para que marquen después en el, cuando les dije que marquen, resalten las características del práctico, para la parte práctica, que forman en la médula los corpúsculos de Hassall, que son muy característicos del timo, ¿sí? Y acá que tienen que ampliar, si queremos ampliar un poquitito de manera teórica, tenemos que ampliar diciendo que hay 6 tipos de células retículoepiteliales, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos en el teórico? Las tipo 1 son las que forman la barrera hematotímica, ¿sí? Tendrán que estudiar los componentes de la barrera hematotímica, no nos olvidemos que esta está acá y es importante. Y después los otros tipos los tienen en el teórico, y los corpúsculos de Hassall son los tipo 6,
Son células reticuloepiteliales envejecidas, ¿sí? Que se agrupan, se van uniendo unas con otras en la médula del timo. Son bien acidófilos estos corpúsculos porque las células liberan queratina, ¿sí? Es como que se descaman, se rompen y liberan queratina, y la queratina se ve acidófila, ¿sí? Bien, entonces eso es algo para destacar a nivel práctico. ¿Quién me puede decir el parénquima del timo? ¿Cómo está formado? A ver si hay alguien nuevo por acá. Brum Suárez, ¿te animás a decirme? Sí, profe. Dale, a ver. Linfócitos T em processo de maturación. Bien, linfocitos T. ¿Tiene linfocitos B el timo? Linfócitos B? Sí. Tem. Tiene. ¿Tiene B? ¿Segura? Si tuviera linfocitos B, porque no tiene, vería nódulos en el timo, ¿sí? Entonces, solamente linfocitos T, que a eso lo llamamos tejido linfático difuso, ¿está? Entonces, el parénquima es solamente tejido linfático difuso, solo linfocitos B, y podríamos nombrar como parte del parénquima, agregar a los macrófagos, ¿sí? Que acá son bastante abundantes, sobre todo en la parte medular, pero que son importantes porque como la función es la maduración, ¿sí? Los linfocitos T son los que están en ese proceso madurativo y los macrófagos son los que van a eliminar a aquellos linfocitos T que maduren incorrectamente. Incorrectamente, no sé si existe esa palabra, bueno, de forma incorrecta, ¿sí? Entonces, tienen como podríamos agregar ahí macrófagos, ¿sí? Que forman este parénquima. ¿Estamos? Acuérdense que el parénquima es el para qué del órgano, es lo que le da identidad al órgano. Muy bien. Bueno, corteza del timo. ¿Quién me la puede describir a la corteza del timo? A ver. Acá tengo 5 que me levantaron la mano. Pero no hay nadie nuevo. Bueno, le voy a dar la palabra a Valentina. Valentina Philipsen. Sí, profe. Está en la región periférica y tiene timocitos que están muy unidos entre sí. Y es por eso que se ve basófilo. Bien, o sea, es más oscura, mayor cantidad de linfocitos, por eso se ve bien basófila. Lo único que habría que agregar es que esos linfocitos en la parte de la corteza son inmaduros, ¿sí? O sea, los que están en la corteza, en la parte periférica, son los llamados timocitos inmaduros, ¿sí? Son los más inmaduros. O sea, si yo tengo que hablar a nivel de madurez, los inmaduros están en la corteza y los más maduros, ¿sí? Ya con receptores antigénicos, digamos, están en la médula. Muy bien. Perfecto. ¿Y quién me puede describir a la médula? Profe, una pregunta. Sí. Yo puse también en la corteza que tiene capilares continuos por la barrera hematoquímica, ¿puede ser? Bien, sí, como información teórica está bien, como complemento. Digo esto porque en la práctica no nos va a servir mucho eso porque no los veo, pero está perfecto. Porque después, a ver, en la médula, ya que pasamos a la médula. A ver, Tatiana, vos que sigo con vos. ¿Qué pusiste? ¿Qué tipo de capilares tiene la médula? Capilares sinusoides. Bien, ¿por qué? Porque los linfocitos maduros tienen que pasar a circulación sanguínea, ¿sí? Para ir a los diferentes lugares donde va a haber linfocitos T. Por ejemplo, el ganglio, el vaso, en las zonas T dependientes, que llamamos, o en un tejido linfoide difuso, por ejemplo, en una lámina propia, en un MALT, en un GALT, en un RALT, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, a ver, termina, Tatiana, de describirme la médula. No, la médula es menos basófila porque tiene menor cantidad de células, menos agrupadas, tiene los corpúsculos de Hassall y macrófagos. Bien, ¿los corpúsculos de Hassall pertenecen al parénquima o al estroma del timo? Al estroma.
Bien, porque son células reticuloepiteliales. En realidad, sería como la única parte de las células reticuloepiteliales que podría llegar a tener una función un poco más activa que la de sostén, que es la función de un estroma, ¿sí? Porque secretan ahí un par de intermediarios químicos que tienen que ver con la maduración de los linfocitos, ¿sí? Como la timosina que habíamos estudiado en el teórico. Pero bueno, igual eso depende de cada autor, como que algunos no le atribuyen ninguna función, sino que simplemente hablan de células reticuloepiteliales envejecidas, ¿sí? Bueno, la función del timo es muy simple, maduración de linfocitos T, la venimos diciendo desde recién, y no tiene otra función. Bueno, pasemos al vaso. El vaso es un órgano linfático secundario, tiene una cápsula muy gruesa. Ay, esto no quería decirlo. A ver, ¿quién me puede decir, el que no haya llegado a leer, qué característica particular, además del denso no modelado, tiene el vaso, pero le vamos a agregar y por qué? A ver, ¿quién me puede decir por qué tiene esa característica particular? A ver, pero que me levantan la mano siempre los mismos. Qué cosa. Bueno, no importa, le voy a dar la palabra a Nicolás. A ver, Nicolás. El por qué no sé, pero sé que tiene músculo liso que envía tabiques cortos. Bueno, bien, tiene músculo liso, envía tabiques cortos. ¿Alguien me puede decir por qué tiene músculo liso? ¿O qué importancia tiene ese músculo liso? A ver. Contracción, profe. Bueno, Dos Santos, acá, dice, a ver. Para requerimiento sanguíneo, se contrae para que salga rápidamente la sangre. Bien, muy bien. Ahí está el famoso dolor del vaso cuando empiezan a hacer una actividad física de golpe o a la que no están acostumbrados, ¿sí? Ese dolor intenso que se da generalmente del lado izquierdo. Ojo que les puede dar del otro lado porque por una cuestión refleja, ¿sí? Pero esa contracción del vaso va a permitir que, como dijo recién la compañera, al haber un mayor requerimiento sanguíneo, que en realidad está relacionado con el requerimiento de oxígeno, ¿sí? Ustedes saben que las células, para producir energía, ATP, requieren de oxígeno, ¿sí? Para la, me sale respiración, no quiero decir respiración, para la formación aeróbica de ATP, ¿sí? Entonces, sobre todo las células musculares, que son las que más actúan, digamos, o las que más necesitan de ATP en una exigencia física, ¿sí? Entonces, al haber mayor requerimiento de oxígeno, necesito mayor circulación sanguínea de golpe. ¿Y por qué el vaso es un reservorio de sangre? Porque todas las funciones del vaso, que ahora vamos a especificar, hacen que dentro del vaso sea como un gran laberinto en donde la sangre circula muchas veces, ¿sí? Por lo cual la irrigación del vaso es abundante, tiene muchos capilares sinusoides esplénicos, esplénico viene del vaso, que son muy contorneados. Entonces, esto hace que dentro del vaso la circulación sanguínea se enlentezca, ¿sí? Por eso es un órgano muy riesgoso en cuanto a los traumas y la hemorragia, ¿sí? Si hay una hemorragia del vaso, es una hemorragia muy abundante, muy copiosa, ¿sí? Porque es muy irrigado. Entonces, al contraerse, va a permitir, imagínense como si fuese una esponja el vaso, ¿sí? Que está llena de agua. Entonces, cuando yo la presiono con ese músculo liso, esa agua, que en este caso es sangre, sale hacia el exterior y va a la circulación. ¿Está? Entonces, ese es el porqué del músculo liso. Y que es muy importante, no solo la cápsula tiene músculo liso, sino que los tabiques también. Entonces, la contracción es conjunta, ¿sí? Esa contracción va asociada a la activación de receptores de presión, que se traduce en dolor, por eso lo siento el dolor, a la contracción del vaso, ¿sí? Y fíjense que son todos mecanismos regulatorios, porque si yo sé que llegué a tener un requerimiento sanguíneo y de oxigenación alto o rápido, como para que se contraiga el vaso, el dolor es un mecanismo que va a inhibir
¿sí? O va a disminuir el esfuerzo físico. Porque si a mí me duele, no puedo seguir, ¿no es cierto? O me cuesta. Entonces es una forma del cuerpo, un sistema para decir, pará porque no te da el cuerpo, ¿sí? Entonces es un mecanismo como para decir, antes de llegar al colapso, ¿sí? Muscular, y bueno, circulatorio, cardíaco, etcétera, hay un mecanismo del cuerpo, porque si no, no tendría receptores nerviosos el vaso. Se contraería y listo, ¿sí? Pero no, también se asocia con un mecanismo de dolor, porque eso es una alerta, ¿sí? Del cuerpo. No te da el cuerpo para esto, pará, frená, anda más despacio, ¿se entiende? Fíjense cómo el cuerpo es muy, muy inteligente y hay que escucharlo también, ¿sí? Muy bien. Bueno, el estroma, tejido conectivo reticular, ¿sí? Lo paso porque es simple la respuesta y ya hablamos de este tejido conectivo reticular. Bueno, y en cuanto al parénquima, acá está un poquito más complicado. A ver, ¿quién me puede responder? Tengo a Cintia por acá. Acá, Castells Francis. No veo el nombre completo. A ver. ¿Tenía levantada la mano? Sí. Sí. Es de tejido linfoide y se divide en pulpa roja y pulpa blanca. Bien, espera, vamos a ordenarnos. Primero digamos que se divide en pulpa roja y blanca. ¿Por qué? Porque el tejido linfoide pertenece a una de esas dos, principalmente. ¿A cuál será? ¿La pulpa blanca o la pulpa roja? A la pulpa blanca. A la pulpa blanca, bien, sin miedo. La pulpa blanca tiene tejido linfoide. ¿Cómo se llama la estructura que se repite en la pulpa blanca de tejido linfoide? Corpúsculo de Malpighi. Muy bien. ¿Y la pulpa roja? ¿Qué tiene? Eritrocitos. ¿Y qué más? ¿Cordones? Bien, capilares sinusoides y los eritrocitos forman los cordones de Billroth. ¿Sí? Cordones de Billroth. ¿Y por qué tiene, ahora sigo yo, por qué tiene dos como componentes el parénquima? Porque tiene doble función el vaso, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de la función. Entonces, pulpa blanca tiene tejido linfoide, ¿sí? Ahora, ¿alguien me puede decir si tiene tejido linfoide nodular o difuso? A ver, acá, Michelle. Carvalho, Michelle. ¿Nodular o difuso? Nodular. ¿Solamente? No. Me perdí. A ver, te reformulo la pregunta, seguro que me vas a saber contestar. ¿Cómo está formado el corpúsculo de Malpighi? ¿No? A ver, ¿alguien me puede decir? Linfocito T. Cintia. A Cintia le vamos a tener que poner una cinta así en la boca porque... No, mentira, Cintia. Está bien, está bien. Es el entusiasmo. Acá, Amaral. Uy, apareció uno nuevo. Amaral, a ver, ¿cómo está formado el corpúsculo de Malpighi? Un nódulo linfático por la arteriola central y la vaina periarteriolar. Perfecto, esos son los tres componentes. De esos tres componentes que mencionó, la vaina linfocítica periarteriolar es la parte difusa, que son los linfocitos T, ¿sí? El nódulo es la parte nodular, por supuesto, de linfocitos B, que es lo que más veo en el preparado, ¿sí? Y la arteriola, ¿sí? Central, muy bien. Bien, y la pulpa roja tiene... yo le había hecho una pregunta que era si tenía nodular o difuso, tiene los dos, ¿sí? Porque ahí viendo los tres componentes vemos que tiene los dos. ¿Cuál es la zona T dependiente del vaso? La vaina linfocítica periarteriolar. Esa siempre es una pregunta de examen, ¿sí? Pues si yo pregunto, puede ser así la pregunta, ¿cuál es la zona T dependiente o timo dependiente del vaso? Opciones, cordones de Billroth, corpúsculos de Malpighi en general, vaina linfocítica periarteriolar y sinusoides esplénicos.
Ya me inventé una pregunta. Listo, ya tengo una para la era. Anótenla. No, bueno, ¿cuál es la opción correcta? Vaina linfocítica periarteriolar. ¿Está? Bueno, ¿qué les estaba por preguntar? Del parénquima, siguiendo con el parénquima, la pulpa roja tiene capilares sinusoides esplénicos y cordones de Billroth que tienen, como dijo el compañero, sobre todo eritrocitos en descomposición. ¿Y qué más? ¿Qué otra célula es la que va a cumplir la función? Nicolás, ¿qué otra célula? Macrófagos, fibras reticulares. Bien, lo más importante, macrófagos, porque el macrófago es la que va a cumplir o las células que van a cumplir la función de la pulpa roja, que es ¿qué? ¿Cuál, Nicolás? La hemocateresis. Muy bien, hemocateresis, que ahora la vamos a nombrar, que significa descomponer componentes celulares, sobre todo glóbulos rojos, ¿sí? Desarmar, descomponer, por eso digo así, porque siempre teniendo en cuenta que todo se recicla, ¿sí? O sea, todos los componentes de ese eritrocito que se desarma, después van a ir por circulación sanguínea hacia la médula ósea, donde va a haber hematopoiesis, ¿sí? Hematopoiesis, o sea, formación de glóbulos rojos. Muy bien. Bueno, no tiene este órgano ni corteza ni médula, no es la división que tiene. Otro detalle importante a resaltar para la parte práctica, ¿sí? Porque les va a permitir diferenciar el preparado. Muy bien. Y finalmente, también lo voy a poner yo porque ya lo nombramos, el vaso tiene una doble función, que es la hemocateresis, que está resaltado acá porque es como característico si lo comparo con los demás órganos, y la función inmunitaria, ¿sí? ¿Es un órgano indispensable para la vida el vaso? No. Bien, todos me dicen no, acá veo las cabecitas. No es indispensable porque podemos vivir sin vaso. ¿Quién va a cumplir la función de hemocateresis en caso de que no esté el vaso? Hígado. El hígado, muy bien. El hígado va a cumplir esa función a través de las células de von Kupfer, ¿se acuerdan? Que pertenecen al sistema mononuclear fagocítico, se van a desarrollar aún más, ¿sí? Para cumplir la función de hemocateresis. Y lo que no va a tener la persona que carece de vaso es una pulpa blanca en otro órgano. Acá la diseminación de la respuesta inmunitaria va a estar a cargo de los ganglios linfáticos, del tejido linfoide de cada órgano, ¿se entiende? O sea, va a tener un componente menos de diseminación de respuesta inmunitaria. ¿Estamos? Eso le va a dar cierta desventaja a nivel inmunitario, lo que no significa que pase a ser una persona inmunodeprimida, porque todo depende de los mecanismos compensatorios. A lo mejor simplemente con la respuesta inmunitaria local y de los ganglios es suficiente, ¿está? O sea, puede llevar una vida normal una persona que no tiene vaso. ¿Estamos? Por ahí se enferme un poquito más, por ahí tenga más predisposición a ciertos cuadros patológicos en particular, pero en general se puede vivir, ¿sí? Pero tener el vaso ayuda muchísimo. Por tres cosas, básicamente. Porque la hemocateresis es más efectiva. Ustedes imagínense, chicos, que el hígado, lo venimos estudiando, interviene en 500.000, como me gusta decir a mí, procesos diferentes, enzimáticos, metabólicos, energéticos, de reserva de energética, la producción de bilis, o sea, tiene una función exócrina, tiene función endocrina, o sea, el hígado es un órgano, les diría que tenemos corazón, bueno, en realidad cerebro y corazón, que están ahí más o menos a la par, pero en realidad corazón, porque digamos que lo que determina la vida es el corazón, cerebro, pulmón, y, o sea, por la parte respiratoria, y viene el hígado ahí, casi que encabezando la lista de órgano vital, porque miren todo lo que hace, ¿sí? Entonces, obviamente que si encima a eso le sumamos la hemocateresis, es un hígado que va a estar así, ¿está? Que no le pongan alcohol encima, porque ahí sí que, pobre hígado, no va a dar abasto, ¿sí? Bien, así que cuiden su hígado, chicos, por favor, porque les tiene que durar toda la vida, y es un órgano que
está a full, ¿sí? Bien. ¿Y qué les iba a decir? Bueno, nada, eso. Creo que no dije más nada. Bueno, muy bien. ¿Hay más dudas? ¿Preguntas? Sí, Tatiana. La función del timo, por él ser un órgano primario, ¿puede ser producción también de linfocitos T o solamente maduración? Lo que pasa es que cuando uno dice producción, a ver, en cierta forma, al participar de la maduración, también participan de la producción, ¿sí? Porque convengamos que el linfocito hasta que no está maduro no sirve, ¿está? Pero no solemos decir producción porque se confunde, porque no es un órgano donde se vayan a generar linfocitos, ¿sí? No va a haber mitosis de linfocitos, ¿se entiende? Sino que ya van a llegar los linfocitos que ¿dónde se generan? ¿Dónde hay mitosis celular para la producción de linfocitos T? En la médula, ¿sí? En la médula ósea. Entonces, en el timo solo maduran, llegan al timo, ¿sí? Y solo maduran, ¿se entiende? Por eso no le ponemos la palabra producción. Producción, hematopoiesis, médula ósea, ¿sí? Tanto de glóbulos rojos como de glóbulos blancos, donde están los linfocitos. Y plaquetas, por supuesto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Esperen que voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está, así los veo. ¿No hay más preguntas? Bueno, bien. Pensé que no íbamos a llegar a la hora de clase, pero estuvo bastante interactiva. Saben que la clase que viene, que es endocrino, va a ser algo similar, no con cuadritos, no con cuadritos como pero bueno, algún otro recurso parecido, vamos a ir haciendo preguntas, así que alisten los apuntes, ¿sí? De endocrino, péguenle una leída, una estudiada y ya les va quedando para la era. ¿Está? Muy bien, acá me preguntan cómo llegan los linfocitos T inmaduros al timo, por vía sanguínea, ¿sí? Por los capilares sinusoides, llegan, ¿sí? Y después se van por la misma vía. Entonces llegan, entran al timo y se localizan en la corteza. Van haciendo todo el mecanismo de maduración, vuelven a la médula, vuelven al capilar sinusoide a circular. ¿Está? Acuérdense que el capilar es lo que se interpone entre arteriola y vénula, o entre arterias y venas. Entonces, llegan por circulación arterial, ¿sí? Se van por circulación venosa. ¿Se entiende? Si hablamos del recorrido que hacen los vasos sanguíneos en el timo. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, zona del manto, me preguntan acá. La zona del manto está relacionada con los nódulos linfáticos que son de tipo secundario. No nombramos eso en este repaso, está bueno para nombrarlo. Los nódulos linfáticos pueden ser primarios o secundarios, de acuerdo a si ya estuvieron expuestos a un antígeno o no. Cuando son expuestos a un antígeno, ¿sí? Van a formar dos partes. Vamos a visualizar dos partes. ¿Por qué? Porque las células se reorganizan, porque estos linfocitos B empiezan a producir anticuerpos. Entonces, van a tener un centro germinativo que no es muy basófilo, al contrario, es más clarito, ¿sí? Ahora les explico con respecto al corpúsculo de Malpighi. Vamos primero a lo que es un nódulo secundario. Un centro germinativo de Fleming, si le queremos agregar un nombre propio, que es la parte central justamente, y una zona más basófila oscura alrededor, que es la zona del manto. Ahí está, ¿sí? La zona del manto. Los linfocitos B que reaccionan o que producen anticuerpos están en el centro germinativo, ¿sí? ¿Qué germina ahí? Anticuerpos, ¿está? Y en la zona del manto, es la parte periférica, es más basófila, más oscura, y están los linfocitos B que no están tan activos, ¿sí? No están produciendo anticuerpos. ¿Estamos? Ahora, dentro del corpúsculo de Malpighi, en realidad, este corpúsculo pasa a llamarse así cuando el nódulo, ¿sí? Que rodea... A ver, porque ¿por qué se forma el corpúsculo de Malpighi o esta pulpa blanca? Porque en la arteriola esplénica, ¿sí? Yo tengo una arteria esplénica que penetra el vaso, ¿sí? Se divide en arteriolas esplénicas, esplénico viene de vaso,
y cada arteriola está rodeada, en partes, por tejido linfático. Después de esa arteriola se divide en capilares sinusoides, y ahí ya pasamos a pulpa roja. ¿Se entiende? Entonces, en este último segmento de la circulación arterial, antes de pasar a ser capilar, tengo arterias rodeadas por tejido linfático, tanto nodular como difuso. Cuando un antígeno circula por esta arteriola y es detectado por ese tejido linfático que está alrededor, la parte nodular se transforma de linfocitos B, la parte nodular se transforma de nódulo primario a nódulo secundario. Esa reacción es lo que hace que la arteriola, que estaba bien en el centro, se desplace y se quede más que nada en la zona del manto de ese nódulo. No me gusta decirle folículo para no confundir con femenino, ¿sí? Pero también se le dice folículo linfático. La arteriola queda desplazada hacia un costado y es bastante difícil de ver centro germinativo y zona del manto en el corpúsculo de Malpighi, ¿sí? Pero tengo esas dos zonas. Igual que como un nódulo, como si yo le sacara la arteriola, como un nódulo linfático secundario que vería en el ganglio, por ejemplo. ¿Está? La arteriola queda más en la zona del manto, hacia un costado, y el nódulo como que al desarrollarse, toda esa respuesta de los linfocitos B me desplaza la arteriola hacia un costado. No sé si se entendió, ¿sí? Y según el Ross, ahí pasa a llamarse corpúsculo de Malpighi, cuando el nódulo pasa a ser secundario, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los preparados que nosotros vemos, la mayoría son de vasos que tienen cierto tiempo, ¿sí? De edad, por así decirlo, de individuos con cierta edad. Entonces, la gran mayoría ya son corpúsculos de Malpighi, ¿sí? A mí no me gusta mucho la explicación del Ross justamente por eso, porque se me hace que los confunde. Como que dicen, no, pero ¿cómo? ¿Nódulo primario, secundario? A ver, siempre lo vamos a ver como en los preparados como corpúsculo de Malpighi porque ya tuvieron una reacción, ¿sí? Una respuesta. ¿Vieron que dijimos que el ganglio se interpone a la circulación linfática? El vaso se interpone a la circulación sanguínea. Es lo que muchas veces decimos filtra la sangre, ¿sí? A mí no me gusta decir filtra la sangre porque no quiero que se lo confundan con el riñón, que el riñón también es como un filtro, ¿sí? De la sangre. Pero ¿qué tiene de importante esto? La circulación linfática es una circulación más lenta y más inconstante. En cambio, la circulación sanguínea es una circulación constante, ¿sí? ¿Qué significa? O bastante constante, sobre todo en el vaso. Significa que no es que constantemente está pasando linfa dentro de los ganglios, ¿sí? Cuando en un lugar específico empieza una respuesta inmunitaria local, eso genera o activa la circulación linfática, ¿sí? Si es una respuesta si el nivel de respuesta hace que se produzcan muchos mediadores químicos, ¿sí? De la respuesta inmunitaria, va a activar la circulación linfática, si no, no, y es ahí cuando yo les decía que la respuesta queda localizada, ¿sí? En cambio la sangre no es igual, porque la sangre está constantemente circulando, y eso hace que yo, cuando veo un preparado de vaso, generalmente es un preparado que ya tuvo contacto con antígenos. Es muy raro, tiene que ser un vaso muy nuevito para que yo no vea algún nódulo linfático primario alrededor de la arteriola central, que todavía no reaccionó con algún antígeno, ¿se entiende? Y no ocurre lo mismo con un ganglio, en donde yo puedo llegar a ver algún nódulo que esté en la corteza superficial que no haya tenido contacto con un antígeno, entonces es un nódulo primario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente va a depender de los procesos inmunitarios por los que haya pasado ese individuo. Si es un individuo más joven, tengo más posibilidades de encontrar nódulos primarios en ese ganglio. ¿Se entiende? ¿Sí? Y les voy a decir una cosa, porque ustedes por ahí me escuchan hablar y dicen, güey, ¿cómo sabe la profe de medicina? ¿Sí? Y en realidad, todo esto, chicos, es deducción. Con lo que ustedes saben, lo pueden deducir. Llevo tantos años ya dando la materia
¿sí? Que voy sacando mis propias conclusiones, por supuesto. Un poco por lo que sé de fisiología, porque mi profesión implica también saber estas cosas, las estudié en algún momento, pero también es por lógica, ¿sí? O sea, ustedes van conectando información y se van dando cuenta de que esto es así, ¿se entiende? Entonces, no es que sea una bocha, un crack que me haya leído 10.000 libros de fisiología, de anatomía, no, es simplemente por el razonamiento, ¿sí? Cuando uno estudia la estructura, como siempre les digo, la función hacia la forma, la función hace a la constitución histológica, ¿sí? Entonces todo eso hace que uno pueda ir relacionando. Y es la forma en la que yo quiero que estudien. No de memoria, no, el ganglio tiene pa. No, traten de estudiarlo conectando, ¿sí? ¿Cómo puedo relacionar esto con lo que ya vi? Que vayan surgiendo esas preguntas que surjan de ustedes cuando están estudiando en grupo, por ejemplo, o con otro compañero, ¿sí? Siempre hay alguno que es así medio de conectar un poco más ideas, entonces eso le tiene que preguntar al otro, a ver, ¿por qué te parece esto? ¿Qué? ¿Está? Una buena forma de estudiar esa, o sea, tratar de hacerse preguntas más allá de estudiar de memoria la composición de un órgano histológico o no sé, tejido conectivo denso no modelado. A ver, está compuesto por, o sea, como un discurso, no les va a servir, porque además la medicina no es así. La medicina es holística, la medicina es abarcativa, ¿sí? Es global, porque si no lo entendemos de esa forma y no lo enfocamos de esa forma, es imposible que puedan llegar a un diagnóstico de una patología, ¿está? Tengo que relacionar todo con todo, sí o sí, no queda otra. Y además eso va a facilitar el estudio, porque lo que ustedes entienden lo van a poder estudiar. Si no lo entienden, se les va a complicar. Y saben que a mí me pasa mucho, con histología puntualmente ya casi que no me pasa, pero me pasa mucho, por ejemplo, en biología, que hay algunos temas que yo no los logro entender del todo, y entonces cada vez que los tengo que dar, los tengo que volver a estudiar. Medio que de memoria. ¿Por qué? Porque no lo llego a entender. Y a veces, estudiándolo así una y otra vez, llego a decir, era así, listo, cuando lo entendí no me lo olvido más. ¿Se entiende? En cambio, todo lo que uno no entiende y lo tiene que estudiar de memoria, seguro que se lo van a olvidar. Y a lo mejor, después, eso que se le llegó a entender queda como en el disco rígido, ¿sí? Y cuando ustedes lo necesitan para, por ejemplo, hacer un diagnóstico, puede volver. Ahora, si se lo estudiaron de memoria, ¿sí? Y no fue al disco rígido, les puedo asegurar que no. ¿Está? Porque nosotros funcionamos como una computadora, no sé el que sabe un poco de informática, yo no sé mucho, pero más o menos. Nosotros tenemos la memoria RAM, que nos da la información ahí, la que estamos usando en el momento, y tenemos el disco rígido, que es la memoria más a largo plazo, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos para un examen, no todo va al disco rígido. Algunas cosas quedan ahí en la memoria a corto plazo. Generalmente esas cosas son las que no entendí. ¿Está? Si lo entendí, pasa al disco rígido. Y cuando lo necesito para relacionar y para integrar, ¿sí? Y lo necesito, por ejemplo, como les digo, para llegar a un diagnóstico, que no siempre es tan fácil, entonces ahí me va a servir lo que entendí, ¿está? Porque a lo mejor no me acuerde ciertos términos, palabritas, nombres propios, pero la idea está ahí dando vuelta, ¿sí? Y bueno, y siempre puedo recurrir al libro. Hoy en día, con estos aparatitos, en 2 segundos puedo googlear, pero si yo no lo tengo ahí en el disco rígido como para traerlo, ¿sí? A colación, y no me va a servir. Por eso hago mucho hincapié en que no estudien de memoria, estudien relacionando. ¿Está? Hay algunas cosas que, bueno, las tengo que estudiar de memoria, tengo que hacer listita, 1, 2, 3, 4, 5 características, y entonces las voy nombrando. Yo sé que es así, pero si yo lo entendí, me va a ser más fácil hasta memorizarlo incluso. ¿Sí? Por supuesto, bueno, hay cosas que memorizo, que como les digo, son a corto plazo, y después me olvido los nombres y cositas. Por ejemplo, les doy un ejemplo concreto que yo siempre lo doy. Cuando en química biológica estudié el ciclo de Krebs, de la célula, ¿sí? Con todas las reacciones químicas que ustedes lo van a estudiar en química biológica de 3º o 4º, no me acuerdo, creo que 3º tiene, el año que viene, o 4º, pero anda por ahí.
van a estudiar ese ciclo de Krebs que estudiaron en biología, así como muy general, lo van a estudiar todas las reacciones químicas, ¿sí? Si ustedes me preguntan hoy en día esas reacciones químicas, les juro que no me acuerdo, ¿sí? Pero si lo veo dibujado el ciclo, o sea, si veo la representación de la reacción química del ciclo de Krebs, soy capaz de interpretarla y decir, esto significa esto. Además de que tengo una idea general de qué es el ciclo de Krebs, para qué sirve, cuál es el objetivo, ¿se entiende? Entonces, me acuerdo la reacción, me acuerdo la fórmula química de cada componente o cada reactivo de la cadena del ciclo. No me acuerdo. Pero ustedes me muestran un ciclo de Krebs y yo les puedo decir, primero, este es el ciclo de Krebs. Y segundo, les puedo decir, acá pasa esto, mirá acá, este carbono pasa acá, este se pierde acá, va el dióxido de carbono, entonces se transforma en esto. Les puedo hacer una lectura de esa reacción química, por más que no me la acuerde de memoria. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, si ustedes lo logran comprender, les va a ser más fácil memorizar para el inmediato y además lo van a poder usar después como recurso cuando tengan que integrarlo. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Vamos a dejar ahí entonces, porque no hay mucho más que decir. Estudiando, traten de estudiar para el repaso que viene, que es de sistema endocrino, así nos sirve más la clase, ¿está? Y están más orientados. Bueno, que anden bien, nos vemos mañana en el práctico, con los que tienen práctico. En el práctico tenemos, con los que tienen práctico conmigo, en el práctico vamos a ver reproductor masculino, ¿sí? Estudien bien, así les sirve más la clase. Nos vemos mañana. Que anden bien. Chau, chau. A ver si puedo, Chao, puedo profe. salir de acá. Gracias. Ahí se me acana. Ay, no puedo salir. Acá está. Bien. Chau, chau.